Buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les agradecería si pueden indicar en el chat eh, desde dónde se están conectando. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan desde México, desde Guatemala, desde República Dominicana, desde Costa Rica. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a iniciar. El día de hoy nos acompaña la doctora Marcela Tamayo Ortiz. Bienvenida, doctora Marcela. La doctora Marcela tiene un doctorado en em, Environmental Health and Occupational Health de la Universidad de Harvard. Y para empezar nuestra conferencia, yo quería preguntarle a la doctora Marcela, ¿de dónde nació su interés? Bienvenida. ¿De dónde nació su interés por estudiar salud pública o por estudiar salud? Hola, gracias Daniela y gracias a los organizadores que me invitaron a participar en esto y saludos a mis amigos que están en el chat, que ya vi que está Jesús y Noelia, que conozco bien del Instituto Nacional de Salud Pública. Pues miren, mi interés de estudiar y de entrar a salud pública fue un poco interesante, creo, porque yo me formé como diseñador industrial. Entonces, mi formación fue, en realidad, yo sé hacer objetos desde, ¿sabes? Empecé a manejar muchos tipos de materiales, de metales, cerámica, madera. Y cuando terminé mi formación, me fui a trabajar a Pátzcuaro, Michoacán, a una organización no gubernamental que hacía trabajo con artesanos que usaban sus recursos naturales del bosque para hacer sus artesanías. Entonces entré se llama el Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada. Y ahí empecé a trabajar, uno de los proyectos en los que trabajaba era con alfareros que hacen esta cerámica tradicional que se consume mucho en nuestros países de Latinoamérica, en México mucho. Y entonces teníamos un financiamiento de la Fundación Ford para evitar la exposición a plomo. No era
quitarla por completo. Entonces empecé a trabajar con los alfareros y aprender mucho sobre el plomo. Y pues bueno, eso fue como el hilo conductor que me fue llevando a conocer cada vez más sobre los efectos del plomo en la salud, de cómo nos exponemos y de ahí fue que nació mi interés realmente en dedicarme a estas cuestiones de salud pública. Hice una maestría en el Instituto Nacional de Salud Pública y me invitaron a participar, a trabajar en las cortes de nacimiento. Element y Progress estaba apenas empezando. Entonces de ahí empezó como más ya mi formación de epidemióloga, de hacer todo desde trabajo de campo y ya poco a poco irme involucrando cada vez más en estos proyectos que pues han sido muy exitosos de años y años ya, de décadas, que han seguido cortes de nacimiento, ¿no? Donde veíamos los efectos de las exposiciones prenatales a diferentes químicos y los efectos de salud en los niños. Y bueno, ya después mis intereses han ido yéndose hacia también hacia la salud de las mujeres, que es lo que les voy a platicar, un poco de lo que voy a platicarles hoy, pero voy a cubrir como justo como también toda esta parte de la exposición a plomo por la alfarería. Entonces siempre, curiosamente, siempre regreso a los orígenes de lo que me llevó a este campo. No, muchas gracias Marcela por compartir y qué interesante ver cómo convergen algunos caminos profesionales que pensaríamos que no, porque de ingeniería, bueno, no ingeniería, de diseño industrial a epidemiología. Y qué importante tener siempre la salud como un pilar en las cosas, en el producir cosas, en hacer cosas, como decías, ¿no? Entonces, te dejo la palabra para que si deseas empezar tu exposición. A las personas les invito a que si tienen dudas las pueden ir colocando en el chat. Vamos a tener un momento al finalizar para resolver todas sus dudas. Así que, por favor, Marcela, te dejo el piso. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Y bueno, creo que ya lo probamos y creo que sí funciona. Entonces, perfecto. Bueno, pues yo les voy a hablar hoy de la exposición a plomo y un poco cómo atraviesan nuestras fronteras, así como estas exposiciones son comunes incluso en muchos de nuestros países de Latinoamérica. Y un poco me voy a dedicar hacia el final, cuáles son las implicaciones para la salud y el envejecimiento saludable de las mujeres. Entonces, esto es un poco lo que voy a cubrir, qué es el plomo y cómo nos exponemos, cómo afecta el plomo a la salud. Voy a platicarles de la alfarería tradicional como fuente de exposición y después voy a cerrar con el plomo y la salud de las mujeres y el área de investigación a la que me he dedicado ya en los últimos años. Entonces, para todos los que no saben, o para los que saben, pues una actualización. El plomo es un elemento que ocurre naturalmente en la Tierra y lo hemos extraído de la corteza desde hace miles de años. Entonces, por muchos, muchos años se ha utilizado para hacer diferentes objetos, porque se funde a temperaturas muy bajas. Entonces, los humanos lo aprendimos a manejar de manera muy fácil, a fundir y a convertir en productos como monedas, ¿cómo se llaman? Las balas, la soldadura de plomo. Y bueno, desde hace muchos años se usa también para baterías y una de las fuentes principales en muchos países, incluyendo Estados Unidos, ha sido la pintura. Entonces, hoy en día, qué productos de consumo de la población en general tienen plomo y que o siguen ocurriendo constantemente, apareciendo en poblaciones con niveles altos? Bueno, pues la pintura, sobre todo en casas y construcciones que se hicieron antes de los años 70. La pintura tenía mucho plomo, entonces hay muchas construcciones en donde sigue siendo este problema. Eh, y bueno, aparece, se asocia muchas veces con estos, en productos como los maquillajes, como los juguetes de los niños. Y últimamente hubo una epidemia justamente aquí en Estados Unidos que lo pudieron ver con la cúrcuma, el turmeric.
Entonces, ay, espera, exacto. Pero entonces, en México, y de lo que quiero hablarles un poco justamente es de la cerámica tradicional, que tiene plomo. Y voy a hablarles con mucho detalle justamente de cómo es que llega el plomo a la cerámica y cómo es que estamos expuestos, porque creo que en nuestros países, en Guatemala, en Perú, en Brasil, esta cerámica es bastante popular y el problema es que una vez que esta cerámica se esmaltó con plomo, el plomo se va a seguir desprendiendo con cada uso y no importa qué tan vieja o qué tan usada sea la cazuela, el plomo va a seguirse desprendiendo y como yo nunca lo he probado, pero es como de común conocimiento que el plomo es dulce, entonces no es obvio que nos lo estamos comiendo. Y bueno, esta es una, perdón que hay algunas diapositivas que van a estar en inglés, otras, o sea, está como medio pocha mi presentación, discúlpenme, pero bueno, esta es una infografía que hizo la Organización Mundial de la Salud, donde se expresa y realmente se recalca que el plomo es tóxico a cualquier nivel y afecta prácticamente a cualquier órgano en el cuerpo humano. Entonces, el problema es, incluso desde antes de que estamos en formación, el plomo puede afectar a las mujeres desde antes de que tengan un bebé y luego cuando están embarazadas, el plomo le llega al feto en desarrollo y justo eso hace que el bebé ya nazca con plomo y con los efectos que puede tener el plomo. Y luego, pues a lo largo del desarrollo, el plomo puede seguir afectándonos a los humanos de manera bastante tóxica. Y para entender un poco por qué pasa esto, pues bueno, es que el plomo puede entrar a nuestro cuerpo principalmente por lo que comemos. También lo podemos respirar, de hecho, por muchos años respiramos plomo por el aire que estaba, la gasolina tenía plomo y de hecho se le ha llamado a eso como el error de salud pública del siglo XX porque realmente nos afectó a todas las personas que nacimos en esa época, ¿no? Pero principalmente ahora una de las fuentes principales es la ingesta y hay algo de exposición dérmica, pero eso es mucho menor. El plomo se va a nuestra sangre y ahí puede permanecer, tiene una vida media de más o menos 36 días. Parte de eso se elimina en la orina, en las heces, pero lo que es súper importante y que vamos a hablar mucho hoy, que tiene un impacto fuerte en la salud de las mujeres, es que el plomo puede permanecer en nuestros huesos por décadas, entre 5 y 25 años. Entonces, el plomo se parece mucho al calcio. Entonces, piensen en todas las funciones que hace el calcio en nuestro cuerpo y bueno, ahí es justamente donde el plomo va a sustituir esas funciones y una de esas es hacer nuestros huesos. Y entonces tiene una gran afinidad por el hueso y ahí se puede quedar hasta 25 días. Y en otros tejidos también puede permanecer hasta 40 días, como es el cerebro. Lo que les contaba es que precisamente hemos hecho muchos estudios y se ha comprobado que los bebés nacen con plomo. Hay estudios que demuestran que la sangre de cordón umbilical contiene plomo. Entonces, esto nos está indicando que el plomo que está ya sea consumiendo la mamá o que se está desprendiendo de sus huesos, porque justamente en los momentos en donde hay una gran remodelación ósea, que son el embarazo y luego la menopausia, ese plomo que está guardado en los huesos se va a desprender y tiene la facilidad de cruzar la barrera placentaria y llegar al bebé. Ahora, si piensan que el bebé justamente está formando sus huesos, formando su cerebro, formando todo la información, pues entonces todo, si hay plomo y no hay calcio, todos los órganos que se están formando van a tener los efectos ya tempranos del plomo. Entonces uno de ellos es el cerebro y bueno, nuestras neuronas necesitan calcio para comunicarse entre ellas. Entonces, como se ve aquí en esta lámina, que es un poco medio llena, pero bueno, pueden ver aquí que justamente si hay plomo en vez de calcio, cuando estas señales entre las neuronas se lanzan, el plomo bloquea eso. Entonces, eso resulta justamente en lo que hemos visto en muchos estudios en todo el mundo que, que el plomo afecta ya
de manera prenatal el IQ de los niños y que pueden tener, esto se demuestra muchas veces con los niños teniendo problemas en la escuela, con problemas de impulsividad e incluso de violencia. Entonces, han habido estudios que se han hecho ya desde hace tiempo donde vemos que los niveles de plomo en la sangre, en promedio de los niños, casi hacen un paralelo con el número de crímenes violentos en la población. Entonces, si se fijan acá en la esquina de la derecha de la diapositiva, pueden ver que pues una buena parte de los factores asociados con violencia está asociado a plomo. Claro, no es lo único y bueno, la gente muchas veces no ve eso, ¿no? Entonces, podemos pensar en la exposición a plomo a nivel individual y que sí es importante estar midiendo los niveles de plomo. En algunos países, sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo, en Europa, hay biomonitoreo y por ley se tiene que reportar si a un niño, a una embarazada le hacen una prueba de plomo, que además se pide como parte del seguimiento de los niños y de los embarazos. Eso se reporta automáticamente a un sistema de salud a nivel nacional y se pueden tener datos de cómo están los niveles de plomo a nivel nacional. En México por primera vez se midió esto en Ensanud, aunque se midió nada más en niños de 1 a 4 años y es por medio de una medición de plomo capilar. ¿Eso en qué nos ayuda? En saber cómo está nuestra población y los efectos del plomo, así como de muchos químicos ambientales, y eso es algo importante en la salud pública que quizás todos saben, pero cuando hablamos de salud pública hablamos de a nivel poblacional. Entonces, el plomo lo que tiene justamente es que si nosotros vemos la distribución de niños de IQ, de coeficiente intelectual en los niños, digamos que en Estados Unidos esta láminas, estas diapositivas creadas por Little Things Matter me gustan mucho porque justo hablan justamente de cómo si la media de plomo, la media de plomo, la media de coeficiente intelectual es 100. Eso quiere decir que en las colas de las distribuciones tendríamos a 6 millones de niños que tendrían más problemas de aprendizaje y a 6 millones de niños que serían considerados como brillantes o sobresalientes. Si nosotros estamos expuestos a plomo y entonces esa media de coeficiente intelectual se mueve, de manera que tenemos una media de 95 y tenemos muchos más niños que tienen problemas o que están en esta cola de la distribución y muchos menos que podríamos considerar eh, eh, dotados o con capacidades especiales. Por eso nos importa tanto que la exposición a plomo se elimine de las poblaciones. Y bueno, también es importante mencionar que el plomo no afecta a a todas las poblaciones, a todas las comunidades de igual manera. En esta gráfica pueden ver cómo definitivamente la gente que vive en condiciones de menor nivel socioeconómico los efectos del plomo pueden ser muchos más. Y esto, si lo piensan, es que justo puede estar más asociado a la alimentación. Entonces, una mamá, por ejemplo, con lo que les acabo de decir, no tiene una buena alimentación durante el embarazo, no tiene una buena ingesta de calcio, de hierro, de zinc, entonces el plomo va a ser sus efectos mucho más fácilmente que una madre que está mejor nutrida. Y bueno, nada más para darles una idea, antes, o sea, cuando empezamos a usar el plomo fue cuando empezaron a subir, y que por supuesto no teníamos manera de medir los niveles de plomo en sangre hasta bueno, no este siglo, el siglo pasado, pero pueden ir viendo aquí cómo justamente los niveles de plomo han ido bajando conforme se han ido pasando diferentes políticas públicas, ¿no? Y esto es en Estados Unidos, pero pueden ver cómo antes había niveles de plomo que hoy consideraríamos excesivos, o sea, casi como que le haríamos a la población, ¿no? Y el tema es que justo conforme hemos ido avanzando con los estudios epidemiológicos, de lo que nos hemos dado cuenta es que incluso a niveles bajísimos hay efectos en la salud. Entonces, por eso estas gráficas no están completas y podríamos seguirlas a través del tiempo. Esta es una gráfica de 5 cohortes en la Ciudad de México
Y aquí lo que pueden ver son las concentraciones de plomo en sangre de niños de cinco cortes y el plomo en aire. Entonces, desde 1989, cuando se empezaron a hacer el 1, 2, 3, 4, 5, son los momentos en los que se fueron haciendo las disminuciones de plomo en gasolina hasta su eliminación total. Y pueden ver cómo justamente, o sea, la prevención a las exposiciones tiene su efecto a nivel poblacional. Lo vemos perfecto en los niveles de plomo en sangre de los niños. También en Estados Unidos hicieron este estudio donde se dieron cuenta que conforme fueron bajando los niveles de plomo en sangre, los niveles de IQ subieron. Y esto es más o menos cómo se ve la distribución de plomo, de exposición a plomo en el mundo. Y como pueden ver, bueno, los países de Latinoamérica seguimos teniendo bastante exposición a plomo por diferentes factores, ¿no? Por minería, por industria y bueno, por cerámica. Entonces ahora me voy a meter un poco más al tema del plomo en la cerámica y es importante, a mí me gusta mucho recordarle a la gente que justo la cerámica prehispánica no tenía plomo. Si ustedes van a cualquier museo de arqueología, de antropología y ven la cerámica, sobre todo latinoamericana, la prehispánica justamente es bruñida, ¿no? El barro se talla hasta que queda brilloso y da cierta impermeabilización, pero es realmente con la llegada de los españoles que traen esta tecnología que era frecuente en todo Asia. En Asia, los asiáticos en China, desde 1000 años antes de Cristo ya se encuentran cerámicas que usaban plomo. Y se usó en Europa hasta el siglo XX, donde ya se impide, se elimina la eliminación de plomo en la cerámica. En México tenemos muchos esfuerzos por hacerlo, pero bueno, todavía se sigue utilizando. Y yo quisiera que reflexionemos juntos, si alguien aquí ha hecho cerámica, puede ser testigo de que hacer una pieza de cerámica detrás de ese plato de pozole, detrás de ese plato, ese tarrito de café, hay muchísimo trabajo. Desde que el artesano, y bueno, estos son los artesanos que no compran el barro, pero los que van a las minas de barro, lo extraen, lo llevan a su taller, lo muelen, lo muelen, lo filtran, lo ciernen, lo vuelven a moler, lo amasan, o sea, lo van mezclando con agua hasta que hasta que el barro queda con una textura perfecta en la que ya hacen una primera ya sea en torno o con moldes o como se forman las piezas. Eso lleva una primera quema que se llama jagüete muchas veces. Y ya que esa quema se hace por primera vez, entonces se decora la pieza y se esmalta, ¿no? Entonces los esmaltes a veces, o sea, los que se usan, los pigmentos que se usan para decorar, a veces pueden contener plomo. Es importante que el barro casi nunca contiene plomo. El plomo realmente está contenido en este esmalte, que es la última capa que se le aplica a la cerámica. Piénsenlo como esa capa de cuando uno se hace las uñas y se les decora y se quedan perfectas con todas las decoraciones y la última capa de barniz, que es lo que va a hacer que, que brille y que proteja. Eso es lo mismo con la cerámica y se aplica en los talleres de alfarería, muchas veces de esta manera que les estoy mostrando. Las artesanas, generalmente son las mujeres las que aplican esta última capa de esmalte, lo mezclan con agua y lo mezclan también con las manos. Es muy difícil utilizar guantes protectores, ¿no? Pero entonces esto resulta en una exposición ocupacional para las mujeres que están trabajando con estos esmaltes y luego también para toda la familia y los niños, porque los espacios de los alfareros muchas veces, de esos talleres de alfarería tradicionales muchas veces son en la casa de los alfareros, en sus áreas comunes donde pueden estar gateando los niños, donde se come, donde son espacios compartidos. Incluso son es deseable tener el horno alfarero que muchas veces se ve como esto que les muestro en la diapositiva. Son hornos cerámicos que ellos mismos construyen con los recursos naturales de sus bosques. Se usa leña como combustible de los hornos y esto hace que no alcancen temperaturas ni muy altas ni muy estables. Y el plomo es excelente para este tipo de condiciones y por eso
muchos alfareros siguen prefiriendo utilizar esmaltes con plomo en vez de los esmaltes sin plomo, que es importante decir que ya hay muchas iniciativas en México para cambiar estos esmaltes con plomo, para que los esmaltes sin plomo se puedan utilizar en estos hornos. Pero bueno, precisamente si el artesano no tiene la garantía de que el acabado va a ser perfecto, de que va a brillar, de que no se le van a pegar las piezas, de que no se van a formar burbujas, de que se va a poder vender, entonces es poco factible que el alfarero quiera realmente arriesgar su producción, porque para cargar estos hornos, estas fotografías me gustan mucho porque se puede ver aquí cómo se necesitan cientos de platos, ¿no? Que probablemente le tomaron a la familia, a la comunidad, muchas semanas para producir. Y bueno, nosotros hicimos un estudio justamente cuando trabajaba en gira. Tuvimos la fortuna de que el Instituto Nacional de Salud Pública nos ayudó a medir el plomo en hueso de algunas de las alfareras con las que estaba trabajando. Y en esta tabla lo que pueden ver es que algunas de las alfareras tenían niveles de plomo en hueso altísimos. Entonces, el plomo en hueso tampoco debe de existir y también las concentraciones deberían de ser similares a las que tenemos en sangre, que el nivel actual de permisible de plomo en sangre en México es de 5 microgramos por decilitro, pero esa norma se está justamente revisando ahora para bajarlo. En Estados Unidos desde 3,5 y justamente está en consulta pública la normatividad en México para bajarlo incluso a 1 microgramo por decilitro, incluso cambiar nuestro lenguaje y ya no hablar de microgramos por decilitro, sino de microgramos por litro, porque muchos químicos de hecho se miden en microgramos y se publica y se comunica con microgramos por litro. Entonces, con esto lo que les quiero contar es que justo si la exposición de la mujer es ocupacional, se pueden esperar niveles altísimos. Pero bueno, de nuevo, si nosotros usamos este tipo de cerámica para cocinar, guardar o servir nuestra comida, nos estamos exponiendo a plomo. Y estas son fotografías que tomé en un viaje reciente que hice a México. Estos son puestos de tacos, de quesadillas que hay en muchas partes de la Ciudad de México y que, bueno, yo no llevo mi kit para hacerle mediciones de plomo a la cerámica, pero muy probablemente estas cazuelas, estos platos tienen plomo y están activamente pasándole el plomo a la comida. Y bueno, pues ya para entrar un poco al tema de el plomo en la salud de las mujeres. Han habido estudios justamente desde hace muchos años que han visto que el plomo en hueso, que es lo que están viendo en esta gráfica, el plomo en hueso en el eje horizontal y la edad en donde empieza la menopausia, en el eje de la vertical, el plomo lo que tiene el efecto es que se empieza la menopausia más temprano. Entonces, esto para una mujer es importante porque este momento en el que los ovarios dejan de producir hormonas y este concierto hormonal con la tiroides, con el páncreas, con las glándulas adrenales, empieza a fallar, bueno, no a fallar, pero a cambiar, es súper importante porque eso tiene una cascada de efectos que bueno, tiene muchísimas implicaciones. En este estudio también, un poco más reciente, pueden ver cómo estos metales, incluyendo el plomo, que aunque este no es únicamente el plomo, pero también afecta justamente el tiempo de la menopausia. Ay, es que cuando me cambia el chat. Y en este que es un poco más reciente, que es un estudio de las mujeres, se llama SWAN, que es en Estados Unidos y es en todo Estados Unidos, también se dieron cuenta que el plomo se está asociando con niveles más bajos de estradiol y más altos de hormona estimulante folicular. Entonces, bueno, ya sabemos que están habiendo estos efectos en la salud de las mujeres en la etapa de la menopausia, pero hay muy pocos estudios todavía que estén viendo esto. Y sabemos que los huesos de las mujeres están acumulando el plomo a lo largo de la vida. Entonces, les quiero contar ya en estos 10 minutos para poder abrir la conversación de los estudios que yo estoy tratando haciendo en donde estoy ahora, en el Centro de Salud Ambiental Infantil en Colombia.
Y les voy a platicar un poquito justo del centro para que conozcan y si se quieren acercar, también hacemos mucha investigación sobre salud infantil. La directora se llama Julie Herbstman, ella es la directora del centro. Este centro lo inició la doctora Frederica Perrera y es un centro que empezó, ella, Molly y Raquel son gente importante en el centro en cuestiones administrativas y de coordinación. El centro empezó hace muchos años, en 1998, con una primera corte que se llama Mothers and Newborns y hace un área de reclutamiento del norte de Manhattan y del norte de Nueva York. Y bueno, la primera corte reclutó 727 mujeres. Se hizo justamente un segundo seguimiento, o más bien el seguimiento a un segundo o incluso hasta tercer hijo de estas mujeres. Y luego hay una tercera corte que empezó en el 2013. Entonces, las primeras mujeres se reclutaron desde el 98. Entonces, ya ahora los hijos ya están teniendo hijos y estas mujeres, claro, ya están en una etapa de midlife, ¿no? De entrando pasando por la menopausia o incluso posmenopáusicas. Y son como un área, las mujeres del objeto de mis estudios últimamente. Pero bueno, todavía tenemos estas cortes que de hecho siguen en seguimiento. Y bueno, se han recolectado muchísimos información, tanto de que exposiciones químicas, predictores sociales, muchas variables a nivel de las comunidades, de las colonias donde viven. Y los desenlaces, sobre todo en los niños, son de neurodesarrollo, respiratorios, de antropometría, pero también en las mamás tenemos ya también muchos desenlaces en salud mental y en salud positiva. Eh, y las cortes del Centro de Salud Infantil son parte de estas cortes que a lo mejor conocen, y si no, los invito a conocerlas, son súper interesantes, son enfocadas en salud infantil, es un compendio de cortes en todo Estados Unidos. Entonces, todos tienen protocolos estandarizados y siguen protocolos estandarizados. Entonces, les cuento todo esto porque esto ha sido muy importante en el centro, porque para nuestras cortes en el 2025 empezamos un seguimiento justamente con fondos del NIH para poder empezar a seguir a las mamás que ya no pueden traer a sus hijos. Los hijos, o sea, nosotros seguimos, las mamás siguen viniendo a nuestro centro con hijos que son menores de 21, pero el seguimiento de eco termina cuando los niños tienen 21 años. Bueno, a los 18 ya pueden venir solos, pero justamente desde los 21 ya no se les sigue a los hijos. Y entonces nosotros vimos ahí una oportunidad perfecta para poder reclutar a las mamás que han estado con nosotros por desde muy jovencitas, desde ese primer embarazo, para formar esta nueva corte. Ay, déjenme pasarme esta. Para formar esta nueva corte que se llamamos Pathways, en la iniciativa Pathways. Y aquí tenemos investigadores de toda la Escuela de Salud Pública en Columbia. Tuvimos un financiamiento del Centro de Salud, del Centro de Envejecimiento Saludable, con el que empezamos ya un seguimiento en el 2025 de mujeres de 40 años o más que están viniendo a nuestro centro y o las que teníamos desde antes. Y bueno, tenemos varios desenlaces, investigadores asociados que están viendo diferentes desenlaces. Aquí los ven, estamos un equipo grande de investigadores que estamos utilizando estos primeros resultados que pretenden involucrar de nuevo a las 400 mamás de las primeras cortes y las estamos trayendo de regreso a 150 de ellas estamos trayendo de regreso en esta primera etapa a una visita en persona donde les estamos haciendo de nuevo recolección de sangre, de orina, antropometrías, presión arterial, composición corporal y les estamos haciendo una medición de ultrasonido de densidad ósea. Y además hacemos un cuestionario en línea y entonces la idea es que podamos alcanzar a por lo menos 400 de las mamás que ya están en esto. Y bueno,
Para darles una idea, ya estoy casi por terminar, pero esos son unos datos preliminares de un piloto que hicimos de que viendo cómo los metales, la exposición a metales puede estar afectando la función endocrina, que eso no les hablé mucho, pero los huesos, además de tener esta función esquelética de darnos sostén, de protegernos a los órganos, los huesos son un órgano endocrino. Y entonces están generando hormonas constantemente y hormonas que incluso están asociadas con el estrés. Entonces, bueno, esa es una de las líneas en las que estoy trabajando fuertemente para conseguir financiamiento y poder estudiar con más detalle. Pero aquí justamente lo que estamos viendo a manera preliminar es que los diferentes metales se asocian de diferente forma con la osteocalcina. Entonces, esta forma de la osteocalcina, la undercarboxylated, no sé, perdón, no lo practiqué mucho en español, pero estamos viendo que tenemos asociaciones negativas con el plomo. Y bueno, con eso ya termino, con esta frase que nos está gustando mucho como difundir mucho en las poblaciones en las que usamos este tipo de cerámica que contiene plomo, que es una fuente que sabemos, conocida en México de exposición a plomo, ¿no? Que, bueno, si ya los tenemos en la casa, pues mejor ponerle flores y no frijoles. Y bueno, aquí tienen mi correo electrónico, por favor escríbanme, pónganse en contacto si quieren conocer más de mi investigación en mujeres o las cosas que hacemos en el Centro de Salud de Columbia en Maine. Y bueno, eso es lo que tengo preparado como exposición, Daniela, para dejar pues mucho tiempo a preguntas o a comentarios. Muchísimas gracias, excelente, excelente presentación. Entonces, antes, no sé si la audiencia tiene alguna pregunta, Em, porque si no, yo tengo un par de preguntas. Eh, Adelante. em, bueno, vi en varias de las gráficas que mostraste que todavía hay como un remanente de plomo y mencionaste que solo en Estados Unidos hacen el monitoreo y Europa de plomo. En América Latina existen iniciativas, bueno, mencionaste que en México existe como una iniciativa de ley, pero en algún otro país existen iniciativas de ley para hacer el monitoreo de plomo. ¿Y este Pues mira, monitoreo de plomo se hace en comida, en productos o en qué? es muy buena pregunta. Y mira, hace unos años, de hecho, escribimos un artículo justamente que era un llamado a hacer un biomonitoreo de plomo en América Latina, porque varios investigadores de varios países en Latinoamérica nos dimos cuenta que, pues, que no hay un sistema de monitoreo como el que sí existe en Estados Unidos. Entiendo que Uruguay tiene algunas iniciativas, Perú tiene algunas iniciativas, o sea, todos los países tienen algunas iniciativas, pero el tema es que es muy caro y que los sistemas de salud tendrían que incorporarlo al sistema, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ha hablado mucho en México que si se pudiera hacer, ¿sabes? Cuando hacen el tamizaje del niño, del bebé sano, cuando los bebés nacen, que se pudiera incluir en ese tamizaje, no es prenatal, en el tamizaje natal, ¿no? Cuando acaban de nacer los bebés, que me parece que en Alemania es cuando les hacen la prueba de plomo. Quizás estoy inventándome algo, pero he visto que en algunos países, justamente en ese tamizaje es cuando les pueden medir el plomo a los recién nacidos. Em, Sé que es una iniciativa que se está tratando de hacer en todos los países de Latinoamérica. Hay muchas, ahorita no sé por qué, de unos años para acá hay muchas fundaciones que están financiando proyectos para poder hacer esto, porque en otros países, en Latinoamérica, por ejemplo, las baterías son una fuente importante de plomo, ¿no? Las baterías si se han fijado, hay muchísimas bicicletas eléctricas y los carros eléctricos son cada vez más frecuentes. Y una de las cosas que estamos viendo es que el reciclaje de esas baterías es una fuente importante de exposición a plomo. Entonces hay comunidades enteras y muchas veces ese reciclaje se hace así como los artesanos, ¿no? En talleres artesanales. Entonces es importante como ver esto. Sería súper importante que los países de Latinoamérica pudiéramos incorporar esto de alguna manera a nuestros
a nuestros sistemas de salud, ¿no? Para poder tener ese monitoreo, ese seguimiento. Si se hace monitoreo de comida, no. La verdad es que en México, en teoría, la COFEPRIS hace, en algún momento, digo, yo puse los dulces ahí porque yo, de hecho, hicimos un estudio de plomo en dulces en México y por un tiempo fui la enemiga pública número uno de los niños porque, porque nos dimos cuenta que sí, algunas paletas muy populares tenían plomo muy elevado, ¿no? Pero, pues uno, obtener los datos de las instancias gubernamentales era súper complicado. Yo pedí los datos de la COFEPRIS y bueno, me titulé antes de que me dieran los resultados del monitoreo que hacían en dulces. Y es de nuevo, es como es muy costoso, entonces creo que muchas veces nuestros países tienen otras prioridades y no se fijan tanto en el plomo. Entonces, eso es algo que los investigadores hemos estado tratando de impulsar, de dar a conocer cada vez más por qué no hay un nivel seguro de plomo y no deberíamos estar expuestos a plomo. Entonces, ¿cómo vamos a saber si estamos expuestos o no si no lo medimos? Entonces, por suerte, el Ensanud ha seguido con financiamiento de diferentes fuentes, y entiendo que se va a seguir la medición de plomo en la Ensanud en México. Y eso nos da bastante buena idea de cómo están los niveles de plomo en niños a nivel poblacional. Sin embargo, esto no es un sistema de monitoreo. El sistema de monitoreo es como lo que, o sea, sí me gustaría hacer esa distinción, ¿no? O sea, lo que hacen en Estados Unidos y por lo que se dan cuenta también muchas veces si pueden seguir dónde está la fuente de exposición es por esto, ¿no? Porque cuando va un niño, en teoría, por lo menos en Nueva York, cada vez que un niño va a una consulta de salud con su médico de cabecera, si es menor de 2 años, le tienen que hacer una prueba de plomo en sangre. Y muchas veces esa es venosa, ni siquiera es capilar, es venosa. Y si el niño sale alto, el Departamento de Salud tiene la obligación de dar seguimiento a ese niño y de repetirle la muestra y si sigue saliendo alto, ir a su casa, hacer los cuestionarios, investigar de dónde está viniendo esa exposición. Entonces, de esa manera fue que, de hecho, les puse el ejemplo de la cúrcuma porque el Departamento de Salud Pública de Nueva York se dio cuenta que había así como poblaciones que estaban saliendo muy altas, muy altas, muy altas, y lo que se pudieron dar cuenta es que era por la comida. O sea, empezaron a darse, o sea, hicieron todas las pruebas en la pintura, o sea, en las paredes, y decían, bueno, ¿de dónde está viniendo ese plomo? Y se dieron cuenta que la cúrcuma tenía niveles altísimos de plomo. Y entonces esto ayudó a que era población de Georgia en Asia y el Departamento de Salud Pública se puso directamente en contacto con el gobierno de Georgia para poder hacer estos estudios en Georgia y Georgia también se dio cuenta que tenían niveles de plomo altísimos, lo trazaron a la cúrcuma y empezaron a hacer todo un proyecto, toda una iniciativa para disminuir los niveles de plomo en cúrcuma, que parece que ahí lo que pasa es que se le añade para darle brillo y color al polvo, ¿no? A la especie ya molida. Entonces, eso es como un ejemplo de cómo de verdad a través o sea, si no lo medimos, no sabemos, ¿no? Entonces, eso creo que sería súper importante que nosotros como investigadores y como gente de salud pública pudiéramos apoyar esas iniciativas que pudieran haber, ¿no? O incluso hasta para que se incluya el tema en los cuestionarios de salud que tienen muchas veces los médicos, ¿no? ¿Está usted expuesto? O sea, ¿en qué trabaja? En México, ¿no? Come usted con losa vidriada y poder dar estos mensajes de verdad que cuando se quita la exposición disminuyen los niveles de plomo. Eso no hay duda, ¿no? Oh, Dios. No, muchas gracias. Y muchas gracias justo por hacer esa distinción tan importante entre el monitoreo, que tendría como objetivo, pues, identificar las fuentes de exposición para detenerlas, como en el ejemplo que hiciste de la cúrcuma y que terminó en Georgia. Qué gran cosa, la verdad. Sí, Maravilloso el esfuerzo colectivo, porque sí, así es como sucede. No sí, estamos aisladas unas de las otras, sino que todo es muy global. Y la medición de la prevalencia para entender cuáles son los niveles en las poblaciones, cómo
lo que mencionaste de Alemania y que se podría incluir en el caso de el niño sano en México, mencionaste, ¿no? Bueno, en nuestros países, sí, En en nuestros general. países en general, claro. Una persona pregunta cuál es el mejor, una de las participantes dice que hizo un estudio de plomo en cerámica vidriada y que encontró cantidades significativas de plomo. ¿Cuál es el mejor, ella pregunta, cuál es el mejor biomarcador de plomo en las personas para realizar una vigilancia de plomo? Pues yo recomendaría sangre, sangre venosa siempre es lo mejor. El Ledger funciona muy bien y justo lo están usando en muchos países como método de tamizaje. El tema del Ledger es que tiene que estar, las condiciones tienen que ser muy buenas, o sea, para que se limpie bien, para que no haya contaminación. Porque como se hace muchas veces en campo, en condiciones que no son exactamente las más higiénicas, ¿no? Se tiene que limpiar bien el dedo. Y luego es un poco difícil también extraer, aunque es una cantidad pequeña de sangre, a veces es complicado extraer la cantidad que se necesita. Ahora, es excelente como tamizaje. Ahora, para hacer un estudio de epidemiología no sirve tanto, porque como si queremos ver si hay efectos del plomo a niveles menores de 3.5, 3.3 me parece que es el nivel, el mínimo que detecta el Ledger, pues ya nos perdimos de toda esa población, ¿no? En México, justo a los resultados del Ensanud es que sí hay una buena cantidad de población que tiene los niveles más bajos, ¿no? No detectables. Entonces, ahí hemos querido hacer, de hecho, se han hecho tesis y estudios para poder ver asociaciones del plomo utilizando estos datos del Ensanud. Y esa es una gran limitación de estos estudios, ¿no? Que no podemos hacer esas asociaciones, no podemos incluir el estudio de estas asociaciones cuando son niveles más bajos. Entonces, si se tienen los recursos y la manera de medirlo, yo siempre recomendaría el plomo en sangre. Y sé que ahora se están desarrollando nuevos métodos para poder utilizar gotas de sangre, lo que se llaman spot samples, ¿no? Que se pueden poner incluso en pedazo, en papel filtro libre de metales y analizar esto con nuevas técnicas de manera que no se necesita, o sea, no se necesita mucha sangre, la sangre venosa, pero bueno, están apenas en desarrollo para poder hacer esta vigilancia. Entonces, la respuesta es que, bueno, o sea, si se tienen los recursos y la infraestructura, por supuesto que una vigilancia con sangre venosa sería lo ideal. Y no me extraña que haya cerámica. Y vi que Marcia eres de Perú y yo sé que en Perú hay este tipo de cerámica y creo que hay muy pocos estudios. Entonces, bienvenidos a colaborar. Si podemos colaborar de alguna manera, yo encantada. Wow, muchas gracias Marcia y muchas gracias Marcela. Y yo no sé si alguien más tiene una pregunta. Yo tenía otra pregunta, porque tú mencionaste el caso particular de los alfareros y me llamó mucho la atención que el mapa que mostraste, al menos Guatemala, el Honduras y El Salvador tenían niveles de plomo bastante altos. Y en Guatemala practican la alfarería, Ujú. entonces puntualmente yo quería saber si hay alguna, bueno, iniciativa, alguna regulación que sea para la pintura de los productos de alfarería. Si hay algo que, porque hay muchos, bueno, imagino que hay algunos intereses, o sea, no, el target no son los alfareros, sino las personas que están produciendo la pintura. Entonces, Pues es que ¿hay justo algún diálogo con estas personas? Daniela, tocas un tema increíble, porque justo es como yo lo siento que es como una cabeza, una serpiente con mil cabezas, ¿no? Porque hay tantos sectores que tendrían que estar involucrados para que realmente una iniciativa de estas funcione, porque, bueno, no me metí mucho en el tema, pero la alfarería en muchos de nuestros países, bueno, en México está ligado a nuestra identidad cultural. Y entonces, y lo ligo con lo que está comentando Jesús, ¿no? Bueno, es súper complicado, ¿sabes? Como pasar estas políticas públicas como en el tema de la alfarería, y ahorita ya leemos bien el comentario de Jesús, pero... eh,
ningún político quiere tomar la responsabilidad de ser quien diga la alfarería ya no puede contener plomo. Punto. Usted que produce el esmalte sin plomo, el esmalte con plomo ya no lo puede producir, ya no se puede vender, lo vamos a sancionar, porque esto impacta a los alfareros, impacta la cultura, impacta, y nadie se quiere meter con eso, y o sea, es súper importante no hacerlo. Y desgraciadamente la tecnología justamente de los esmaltes sin plomo ha avanzado, pero no al grado de que ya podamos decir, ok, ya no tenemos un problema, ¿no? La gente piensa que sí, porque esto se ha hablado desde hace décadas. Se sabe que la alfarería tiene plomo, ¿no? En muchos de nuestros países. Y de hecho hay legislación, o sea, sí hay normatividad. En México hay una NOM que prohíbe o que limita el uso de plomo a ciertas cantidades. O sea, se supone que tendríamos que poder ver que lo que se desprende de las ollas, eh, que no sea mayor que no exceda ciertos niveles. Pero ahí está la normatividad y quién lo está vigilando. Entonces, de nuevo es un problema de, uno puede tener la norma, pero piensen en el aire, o sea, lo complicado que ha sido justamente estar monitoreando, o sea, poder, ¿cómo se dice?, monitorear ¿cómo se dice?, ejercer esa obligación de las industrias a hacer, a mantener esos niveles de emisiones bajas, es que solo porque tenemos monitoreo constante, porque hay justamente maneras de reforzar eso, ¿no? De obligar a las industrias. En México, y bueno, me voy a aventurar a decir que también en otros países, yo sé que hay legislación en Perú, o sea, sí hay reglas en Perú, hay reglas en Brasil, creo, ¿no? Que limitan el uso de plomo en la cerámica, pero me pregunto mucho que si es lo mismo que pasa. No sé suficiente, no sé si de verdad hay un monitoreo y hay una vigilancia de los productos, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, he estado trabajando mucho y por eso el título de mi ponencia era justo como que estas exposiciones que trascienden las fronteras, cruzan las fronteras. He estado haciendo mucho trabajo con el Departamento de Salud Pública de aquí, de Nueva York. Y precisamente los mexicanos en Nueva York constantemente están saliendo altos de los niveles de plomo y está así perfectamente asociado a la cazuela, al pocito, al té de canela que le prepara la mamá todas las noches al niño, ¿no? Pero lo que se han dado cuenta, y este es un trabajo excelente de mi colega Palomita Oré, se los recomiendo mucho, ella ha sido la que ha estado detrás de todas estas otras fuentes, ¿no? Ella lo que hemos comentado es que hay un distribuidor de cerámica, de alfarería en New Jersey, aquí, que le distribuye a las tienditas de aquí de Nueva York. Y el gap, el loophole justamente en la normatividad, es que en México la norma dice que si la pieza de cerámica va a desprender más de ciertos niveles de plomo, cuando se le pone comida, tiene que tener un hoyo. O sea, si es un plato, por ejemplo, un pozo, algo que se va a usar para comida, tendría que tener un hueco. Y aquí porque podría pasar, porque justo, o sea, le mina el plomo a la comida. Bueno, uno, ¿quién está midiéndole realmente el plomo ¿no? A la alfarería que se produce? ¿No? Y en Estados Unidos justo es más o menos lo mismo, o que tenga una etiqueta, ¿no? Entonces, si tiene una etiqueta que dice, esta pieza puede tener plomo, no se usa para comer, para servir comida, entonces ya se puede vender. Pero bueno, entonces, si la gente ve la pieza a la venta, pues igual y nivela la etiqueta. O sea, el chiste es que la pieza está a la venta, ¿no? Entonces son esos como pequeños huecos en la normatividad que han sido muy complejos, muy complicados, porque requerirían justamente, incluso en Estados Unidos, que tienen todos los medios y digamos que los recursos, o más recursos para esto, se les siguen filtrando este tipo de casos, ¿no? No, excelente. Muchas gracias, Marcela. Y si quieres, bueno, hay una última pregunta de Jesús.
Y creo que Marcia desea, ella quiere saber, ella quisiera coordinar, conversar contigo, entonces no sé si puedes volver, bueno, si puedes responderle a Jesús y volver a proyectar tu correo electrónico, tal vez para que Marcia pueda anotarlo y así ponerse y ustedes coordinar una conversación. Creo que sería una excelente colaboración considerando el trabajo que también están realizando en Perú. Eh, Sí, a ver, aquí se les puse excelente. mi Muchas gracias. correo. Yo feliz de trabajar con Perú. De hecho, tengo una colaboración que, a ver, pongamos changuitos, que como decimos en México, changuitos. Metimos una propuesta con Johnny Ponce, del Centro de, me parece que es de Salud Ambiental de Perú también. Entonces, ojalá que podamos, yo encantada de colaborar, Marcia. Y Jesús, pues bueno, es que en realidad creo que pues en México esto de que la Sanud ya tenga el plomo, o sea, el trabajo de la doctora Telles Rojo, que fue mi mentora muchos años, creo que es un ejemplo de éxito, ¿no? Que se haya podido incluir el plomo en la Sanud. Más allá de eso, qué barbaridad, o sea, no sé, a nivel internacional, pues bueno, me gusta mucho lo que se está haciendo en Estados Unidos. En Europa, es que el plomo en Europa dejó de ser tan un problema a nivel poblacional desde hace más tiempo, ¿no? Entonces ahora es más localizado, ¿no? No sé exactamente, hay otros químicos que están siendo más importantes, más de más relevancia, ¿no? Cuando se habla de la salud materno-infantil, pero pues bueno, eso es creo que mi comentario, ¿no? Creo que en México están haciendo mucho como estas iniciativas de los 1000 días, ¿no? De cuidar la salud desde el embarazo y cuando los niños son a los primeros 1000 días. Pero no sé, no se me viene nada a la mente ahorita. Buena pregunta para mi próxima presentación, lo voy a tener mejor preparado, Jesús. Pero creo que sí, como investigadores y gente de salud pública es nuestro trabajo, pues, o sea, esta traducción de nuestras investigaciones a cómo lo podemos traducir a salud pública, eso es a políticas públicas y que se consideren es súper importante. Entonces, bueno, los plomeros no nos damos por vencidos y espero que en algún momento podamos ayudar a que se disminuya la exposición a plomo en todo Latinoamérica. Bueno, y en el mundo entero. No, esperemos, esperemos. Y bueno, estamos ya por finalizar. Qué puntuales. Sí, muchísimas gracias, doctora Marcela, por el excelente trabajo. Yo creo que las personas que trabajamos en salud pública, todas desde nuestras trincheras hacemos lo que podemos porque la salud abarca tanto, 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 eh, que es igualmente importante el trabajo que se hace. Entonces agradezco mucho por el trabajo que están haciendo tú y tu equipo de investigación, por el monitoreo del plomo. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Esta sesión será publicada y les agradecemos Sí. por conectarse. Muchas gracias a todos y feliz tarde y feliz fin de semana. Bueno, aquí empieza el fin de semana desde mañana, pero fin de semana. Hasta luego y muchos saludos a todo el mundo. Gracias. Gracias. Amiga.